La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción Delegación Ciudad de México se complace con su presencia en este primer simposio dedicado a la construcción sustentable y eficiencia energética. Un espacio de diálogo muy importante para generar las bases en favor del desarrollo de nuevas tendencias en construcción sustentable para esta gran metrópoli, buscando un mejor futuro y calidad de vida para todas las personas que convergen en ella. Para dar inicio, agradecemos la presencia de nuestro estrado inaugural, para los cuales solicito un fuerte aplauso. Ingeniero Arturo Bautista Lozano, presidente de la Delegación Ciudad de México de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Arquitecta Susana Miranda Ruiz, presidenta del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, Sociedad de Arquitectos Mexicanos. Ingeniera Sofía Espinosa Maldonado, vicepresidente de Servicio al Afiliado de la Delegación Ciudad de México. Para dar el mensaje de bienvenida, le pido al ingeniero Arturo Bautista unas palabras. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la Casa de los Industriales de la Construcción de la Ciudad de México y al primer simposio de construcción sustentable y eficiencia energética. A nombre de mi presidente nacional, el ingeniero Eduardo Ramírez Leal, que no pudo estar aquí, me dijo que les diera la bienvenida. Y es un gusto tener aquí a la arquitecta Susana Miranda, quien recién tomó protesta como presidente del Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México, y a continuación nos dará un breve mensaje. Yo agradezco también la disponibilidad, el trabajo y el compromiso de nuestros panelistas, al ingeniero Pablo Colás Murillo, presidente del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sustentables y Sostenibles, al ingeniero Jorge Díaz de Bonilla y Rico, de la Academia de Ingeniería, y además fue vicepresidente de CEMIC hace algunos años, al ingeniero Lucio de la Rosa Flores, gerente de distribución División Valle de México Norte de Comisión Federal de Electricidad. Muchas gracias, Lucio. Lucio también participa con nosotros en una comisión mixta. Nos reunimos con él y con su equipo cada mes, y por supuesto todos están invitados. También, quiero agradecer al maestro en Ingeniería Ambiental, Irán García Velázquez, director de Ingeniería del proyecto Isla Urbana. Una de las líneas de acción y compromiso de mi gestión como presidente de CEMIC de la Ciudad de México es fomentar la cultura de ética empresarial y responsabilidad social de las empresas. Además, es uno de los posicionamientos de CEMIC Nacional que se hizo a los candidatos para un puesto de elección popular en las votaciones del 1 de julio, que es la capacitación e innovación con visión sustentable. Y cuando hablamos de empresas socialmente responsables, no hablamos únicamente de decirle no a la corrupción o trabajar en obras con la máxima seguridad posible, pagar impuestos, pagar salarios justos. El tema del cuidado del medio ambiente hoy es insoslayable. Y ayer estaba pensando qué les iba a decir, ¿no? Porque de alguna manera es como un cambio de paradigma, y me acordé de una anécdota que probablemente algunos de ustedes conozcan, pero se me hace que viene ad hoc para el día de hoy. Es una historia real de unos acorazados, y se las voy a leer para que me salga bien y no lo lea de memoria. Dice: 2 acorazados asignados a la escuela de entrenamiento habían estado de maniobras en el mar con tempestad durante varios días. Yo serví en el buque insignia y estaba de guardia en el puente cuando caía la noche. La visibilidad era pobre, había niebla, de modo que el capitán permanecía sobre el puente supervisando todas las actividades. Poco después de que oscureciera, el vigía que estaba en el extremo del puente informó: luz a estribor. ¿Rumbo directo o se desvía hacia popa?, gritó el capitán. El vigía respondió: directo, capitán, lo que significaba que nuestro propio curso nos estaba conduciendo a una colisión con aquel buque. El capitán llamó al encargado de emitir señales: envía este mensaje. Estamos a punto de chocar, aconsejamos cambiar 20 grados de rumbo. Y llega la señal de respuesta: aconsejamos que ustedes cambien 20 grados su rumbo. El capitán dijo: contéstele, soy capitán, cambie su rumbo 20 grados.
Soy un marinero de segunda clase, nos respondieron, mejor cambie su rumbo 20 grados. Y el capitán, hecho una furia, dice, conteste, soy un acorazado, cambie su rumbo 20 grados. La linterna del interlocutor envió su último mensaje, yo soy un faro. Finalmente, pues por supuesto que el acorazado tuvo que cambiar de rumbo. Y es un tema de nosotros que también tenemos que cambiar de rumbo para hacer de nuestro país uno con crecimiento, con calidad de vida, competitivo. Y por eso nosotros nos tenemos que involucrar cada vez más como ciudadanos y empresarios organizados. Hemos visto, desgraciadamente, que nuestra clase política, que definitivamente nosotros escogemos, y habrá que discutir si somos culpables o no, pero aparentemente no está muy interesada en que tengamos un país más próspero, más justo. Aparentemente sus intereses personales los ciegan. El día de ayer el periódico Reforma encabeza al secretario de Sedesol, que ha repartido obras a sus empresas constructoras y a las de sus hermanos en Oaxaca. Así que es un hecho tener que trabajar mucho más para hacernos de un país con instituciones sólidas y que realmente creemos los pesos y contrapesos en todas las decisiones trascendentales de nuestro país. Yo lamento decir que ninguno de los actuales candidatos a ser presidente del país podrá hacer algo importante mientras no tengamos instituciones fuertes. Yo en este contexto celebro la iniciativa de mis compañeros de comité y vicepresidentes de la delegación, Sofía Espinosa, Humberto Cafagui y José Becerril, quienes finalmente pudieron materializar este primer simposio de construcción sustentable y eficiencia energética. Sin duda es un paso importante a lo que tenemos que impulsar como un organismo no gubernamental. A continuación y durante el simposio escucharemos de los modelos de tendencias actuales a nivel mundial, donde nos daremos cuenta del atraso en el que se encuentra nuestro país en este tema, no obstante tener una economía de peso en el concierto internacional, así de cómo generar alianzas con empresas públicas y privadas para desarrollar metodologías aplicables a la construcción sustentable. Nos platicarán casos de éxito como el retrofitting de inmuebles. Nunca hay que olvidar que nosotros los empresarios, y nuestra principal función es ser buscadores de tesoros. Así que sin duda el avanzar en tecnología siempre es una oportunidad de negocios. Entre las propuestas que entregamos como SEMIC a los candidatos a jefes de gobierno, y espero que todos lo tengan, pues muchas de nuestras propuestas van en el sentido del uso de las tecnologías existentes, las famosas ecotecnologías para el ahorro de agua y energía. Pero también consideramos fundamental el incentivar a la academia, a los investigadores y en general al público en general mediante concursos abiertos, transparentes, con premios muy importantes que encuentren soluciones viables a nuestros problemas. Y yo lo digo lo anterior porque antes de que Gran Bretaña fuera el imperio marino que fue por ahí del siglo XVIII, bueno, del siglo XVIII y mucho después, y que le permitió prácticamente, pues, cuando menos incidir en todo el mundo conocido, lanzaron una convocatoria, porque bueno, en aquella época para localizar a los buques era complicadísimo, sobre todo el tema de longitud, así que lanzaron una convocatoria para ver quién podía crear un instrumento que les ayudara a localizar a los buques. Y John Harrison ganó ese premio y creó el cronómetro marino que se usaba hasta hace muy poco con el GPC. Algo así necesitamos hacer nosotros. Necesitamos incentivar a toda la gente, pero con premios en efectivo importantes. Finalmente, yo creo que ya me alargué, quisiera agregar que Sofía Espinosa, quien es nuestra vicepresidenta de Atención al Socio, se ha abocado a realizar llamadas a la mayoría de los afiliados con la finalidad de recoger sus inquietudes con respecto al funcionamiento de la delegación, lo cual consideramos fundamental. Necesitamos su retroalimentación para tener una delegación pues, que realmente sea útil para todos ustedes. La razón de todos los que de alguna manera colaboramos en la delegación, pues es nuestra razón de ser, la razón de estar aquí.
que finalmente les agradezco a todos su atención y le paso el micrófono a la arquitecta Susana Miranda para que nos dé un breve mensaje. Muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias, Arturo, por la invitación, a la ingeniera Sofía también, muchas gracias. Para mí es muy grato este día porque yo estaba buscando el acercamiento con la Cámara a partir de mi toma de protesta que fue el pasado jueves y me topo con la sorpresa de que es este evento tan importante. Es el primer simposium. A mí me gustaría que después me invitaran al segundo simposium y que sea muy pronto, Sofía. Yo creo que va a tener mucho éxito y sobre todo es un tema que también en el Colegio de Arquitectos estamos implementando. Tenemos programas muy interesantes y se van completamente a enrocar, espero que sí, contigo, ingeniero, como presidente de la delegación de la Ciudad de México. Quisiéramos tener más charlas para precisamente poder darle seguimiento a este y a otros programas que tenemos con ustedes pendientes, como es la reconstrucción también, ya que se enlazan. La reconstrucción es una oportunidad precisamente también para detonar este tema de la sustentabilidad. Es una oportunidad que podemos tener para poder darle seguimiento como asociaciones. El Colegio de Arquitectos, obviamente tenemos nuestro compromiso con nuestros agremiados, nuestros arquitectos, pero también tenemos la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, que también presido, y precisamente es agrupaciones multidisciplinarias, no nada más arquitectos, sino también tenemos ingenieros, también urbanistas, abogados y sociólogos inclusive. Entonces yo creo que también con ellos podríamos trabajar de la mano para poder tener un proyecto para nuestra ciudad mucho más, ahora sí que creíble y construible. Muchas felicidades a los dos por este evento. Muchísimas gracias a todos. A continuación le pido a la ingeniera Sofía Espinosa nos dé un mensaje. Bueno, buenos días. Muchas gracias a todos por asistir. Como bien se menciona, este es el primero de una serie de eventos que estamos planeando para dar a conocer qué implica la sustentabilidad en un sentido más amplio y cómo a través de estos modelos de tendencia a nivel mundial podemos aprovechar todas las áreas de oportunidad que nos brinda este sistema, así como generar alianzas entre las diferentes empresas privadas y de gobierno, como ya se mencionó, para que se desarrollen metodologías y tecnologías aplicables a la construcción sustentable y poder emprender este modelo de desarrollo para un mejor futuro de la ciudad. Veamos este simposium como el primer acercamiento a una gran oportunidad de negocio hacia los empresarios que nos encontramos inmersos en la industria de la construcción, para generar ciudades más eficientes con un mejor desarrollo económico y que aumenten las inversiones y el capital extranjero, en donde estas brechas que se nos están presentando y que van a comenzar sean un puente de muchos casos de éxito, como es el caso del retrofitting que nos van a platicar en un momento. Sin más, pues le vamos a dar la bienvenida a los integrantes del primer panel, que es la planeación para el desarrollo sustentable de la Ciudad de México, y quien va a moderar es el ingeniero Sergio Macuil Robles. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias Arturo por la confianza y el apoyo, Susana, muchas gracias y mucho éxito y esperamos seguir colaborando con ustedes. Muchas gracias. A continuación le solicitamos a todos los presentes no se muevan. Vamos a hacer el cambio de estrado y le pedimos al ingeniero Colás y al ingeniero Sergio Macuil se ubiquen en sus lugares. Muy bien, buenos días a todos.
Bienvenidos a la Casa de los Constructores Organizados de la Ciudad de México y del país. La mecánica de la reunión va a ser una exposición por parte del experto, en este caso el ingeniero Pablo Colás Murillo, quien nos hará una presentación de 40-45 minutos, y posteriormente abriremos el foro para preguntas y respuestas. Al parecer hay papeletas para que vayan elaborando sus preguntas. Si es posible, nos las pudieran ir a hacer llegando o nos las puedan hacer llegar. En caso de que hubiera preguntas o demasiadas preguntas, el ingeniero Pablo Colás nos hará favor de responderlas vía correo electrónico, como habíamos quedado. Bien. El maestro Pablo Colás Murillo es ingeniero mecánico electricista por la Universidad La Salle, con especialización en sistemas eléctricos de potencia y electrónicos de comunicaciones. Estudió en Facilities Management por el École Polytechnique de Lausanne, en Suiza. Ingeniería económica y de costos, edificios inteligentes y neuroingeniería. Es miembro de BOMA, USEM, IFMA y conferencista en asociaciones gremiales en México y Latinoamérica. Es miembro fundador del Instituto Mexicano del Edificio Inteligente, del Buró de Integridad Estructural para Edificios e Infraestructuras y del Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes, Sustentables y Sostenibles, donde actualmente es presidente. Es empresario fundador y actual presidente del Grupo ITD, empresa 100% mexicano con actividad en el sector de Facilities Management en Estados Unidos, México y Latinoamérica. Cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de operaciones que superan los más de 3 millones de metros cuadrados en infraestructuras de perfil significativo. Algunos de estos son corporativos Televisa, FCA, de Alfa Romero y Chrysler, Estadio Azteca, Autódromo Hermanos Rodríguez, Foro Sol, Palacio de los Deportes, Campus Hipódromo e Infraestructuras. Sin más preámbulo, le paso la palabra al ingeniero Pablo Colás. ¿Sí se escucha? Los molesto un poquito también si podemos poner en pantalla la presentación, les agradezco. Pues muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. El tema del panel, pues, bastante interesante porque es la planeación para lograr la sustentabilidad de la Ciudad de México. A lo largo de la plática vamos a ver un poco cuál es el criterio que tenemos los que ya hoy por hoy nos estamos dedicando al esquema de ciudades inteligentes para que esta planeación se pueda dar. El hablar de ciudad inteligente en términos genéricos es una palabra, como lo digo yo, muy sexy hoy en día en el planeta. Se inició con este tipo de conversación por ahí del año 2015 en Europa, corrió a Asia, corrió a Estados Unidos. Sin embargo, no es porque la ciudad piense sola o camine o gire con el sol. La verdad es que es la manera en que nosotros podemos planear una ciudad y soltar todo ese conocimiento humano, por un lado. Por el otro lado, las ciudades están hechas para las personas. Si pasamos a la siguiente lámina, por favor. Aquí hay un punto muy importante del por qué un instituto de ciudades inteligentes para México y el por qué más de 88 ciudades, de 88 ciudades en Europa lo están requiriendo. Este dato es de la ONU de Hábitat de 2017. Nosotros actualmente en el país tenemos 384 ciudades. Para el año 2030, como podemos ver, vamos a ser 961. Imagínense un crecimiento de 200% en ciudades. Imaginemos ese crecimiento desordenado. E imaginemos ese crecimiento sin 3 arterias que nosotros estamos definiendo en el Instituto Mexicano de Ciudades Inteligentes. ¿Cuáles son estas 3 arterias? Van a ver ustedes a lo largo de la charla una serie de temas que dicen, esto ya lo sabemos, son temas bien conocidas en la práctica del urbanismo, de la arquitectura,
de la ingeniería, de la economía, de la política y de la sociedad. Pero ¿qué no existe entre ellas? Interoperabilidad. Cada quien ejercemos nuestras disciplinas como disciplinas absolutamente aisladas, ¿sí? No existe entre ellas rentabilidad. Suena absolutamente utópico hablar de una ciudad rentable, pues tienen que ser rentables, ¿sí? El gasto en una ciudad como la Ciudad de México, como cualquier ciudad del mundo, no puede tender a infinito. Para empezar, porque nuestro globo terrestre tiene un límite, ¿sí? Y hoy por hoy los 8 límites del planeta ya rebasamos, yo creo que más de la mitad, ¿sí? Uno de ellos es la biodiversidad, estamos acabando con ella, los esquemas de contaminación. Entonces llega un momento en que tenemos que medir esto y decir, una ciudad va a proporcionar por individuo tantos litros de agua, y esta va a ser tanta agua como se requiera y sea necesaria, que no le falte, tantos kilowatts de consumo de energía por hora o por día, y de igual suerte, tanto como se requiere y tanto como se necesite, pero no tanto como se desperdicie. Son costos muy elevados. Aquí entra una paradoja, ¿no? Sí, porque si estamos hablando en términos de economía, en términos de actividad política, pues no queremos necesariamente limitar nosotros el gasto que se está teniendo para el crecimiento del país. Aquí lo que hay que hacer es reorientar este gasto, ¿sí? Dar las cantidades necesarias a donde van a ser completamente óptimas y van a darnos los resultados esperados. Voy a regresar un poquito a la lámina anterior. Aquí damos un poquito de las cantidades de ciudades que tenemos actualmente en el país, en términos de megaciudades, ciudades grandes, medias, pequeñas y algunos conjuntos urbanos, ¿sí? El país de alguna manera ya está mesurado, pero imagínense en megaciudades que tenemos una, representa el 24.76% de nuestra capacidad de consumos que tenemos, ¿sí? Todo lo que son las ciudades grandes el 26%, prácticamente el 50% de consumo ya lo tenemos nosotros totalmente ocupado y vamos a crecer 200%. Es un dato peligrosísimo porque la posibilidad de colapsar es verdaderamente enorme. Problemas que viven las ciudades, bueno, vamos a tocar uno de los temas, movilidad. Hoy por hoy invertimos el 70% de los recursos de movilidad para poder generar transporte a vehículos automotores de combustión interna, cuando el 70% de la actividad de esta ciudad se hace a pie o en bicicleta. Paradójico, ¿no? Tenemos totalmente perdida el tono de la inversión, ¿sí? Las viviendas, el 26% actualmente de las viviendas del Infonavit están deshabitadas. Y por ahí tenemos déficit de vivienda, ¿sí? Son datos paradójicos que se contraponen. México es uno de los 7 países con mayor insuficiencia de agua, ¿sí? Y tiene las ciudades con las 9 ciudades con mayor desperdicio de agua, todos lo sabemos. Aquí el agua se va por las banquetas, se va al subsuelo, pero agua que habíamos entubado, ¿sí? Con unos costos terribles. Sin embargo, este problema es mundial. A mí me pasó en la ciudad de Nueva York hace 2 años, que más adelante lo verán, hoy considerada una de las ciudades, si no es que la ciudad, en términos de avance, porque no es en la totalidad, más inteligente del planeta. Tuvieron una fuga en unas callecitas de estas por ahí, por Soho, para que encontraran la tubería los jóvenes. Ya saben, allá llegan bomberos, un tanque de guerra, un autobús, 50 agentes, y estaba como aquí la cuadrilla, picando por todos lados. La verdad es que no existe información de cómo están nuestras ciudades. Eso es gravísimo. Aquí estamos un sector de la industria, estamos muchísimos empresarios aquí, a que todos tienen un inventario,
La Ciudad de México tiene un inventario, ese inventario está actualizado, ese inventario es útil. Cada vez que se termina una infraestructura, un edificio, ¿sí? Por ahí en alguna parte del reglamento dice que debemos entregar planos actualizados o, como dicen los norteamericanos, as built. A mí me toca estar del otro lado cuando operamos la infraestructura. Jamás llegan esos planos. Jamás llegan esos planos. No hay un proceso de actualización en la orden de trabajo, cambios en el edificio y que esos cambios incidan directamente sobre la ingeniería y la arquitectura del inmueble para que al final se entregue algo que funcione. Bueno, pues las grandes ciudades están teniendo un problema verdaderamente grave en este sentido. En términos de residuos, ¿sí? Bueno, 12,000 toneladas de residuos sólidos urbanos, ya sabemos que podemos llenar creo que 1 vez y media el Estadio Azteca, ¿sí? El problema de ello es que no hay clasificación, no hay un programa de clasificación. Cuando se recoge la basura en la Ciudad de México, todo va a dar al mismo depositorio y después por ahí algo comienzan a seleccionar nuestros pepenadores para un procesamiento, cuando de la basura hoy podemos producir energía, ¿sí? Podemos producir todo tipo de abonos, fertilizantes, etcétera. Tenemos muchos procesos para reciclar, de manera que los temas en las ciudades, con independencia del tamaño, son enormes. Temas de alimentación. Ya dijimos nosotros que vamos a tener aproximadamente 200% más de ciudades. Ustedes sabían que para el año 2030 se va a perder entre el 40 y el 70% de la capacidad agrícola de México. Esto es terrible. Y no porque necesariamente la ciudad se esté comiendo el campo, que es un dato, sino porque la gente del campo va a viajar a la ciudad. Nosotros estamos pensando en las ciudades en urbótica, pero en el campo tenemos el suficiente grado de avance como otros países para poder tener automatizado nuestro campo. Hoy somos, creo que curiosos y orgullosos exportadores de aguacate. Vamos nosotros a comprar aguacate ahora a los países asiáticos para nuestro propio consumo. Fuimos un país petrolero y no terminamos de refinar nuestra propia gasolina. Estos son temas que hay que tocar más allá de planear, ¿sí? En términos de concientizar. ¿Cómo vamos nosotros a pensar en términos de una ciudad inteligente? Y repito, una ciudad inteligente porque se vierta toda esa capacidad neuronal que tenemos como humanos y de actividad. ¿Cómo vamos a planear nosotros la ciudad inteligente? Primero que nada tenemos que tener un análisis de la condición urbana, ¿sí? La verdad es que en el INEGI tenemos avances muy importantes, pero no están todos. Y no todos los que están son datos o información útil. Se tienen que desarrollar nuevos modelos, el mundo es muy cambiante, la tecnología está cambiando día con día. Si hay una función que se ha acelerado en los últimos 20 años en el planeta es la función tiempo. Tenemos que avanzar de manera muy importante nosotros sobre la función tiempo y tenemos que tener actualizada esa condición. Los datos tienen que ser los datos que son útiles hoy, los datos que sean útiles mañana, no los datos que ya generamos y están en un acervo como en una hemeroteca, ¿sí? Entre las ciudades tiene que haber vinculación, tanto entre las ciudades del país como en un futuro con ciudades de otros países. Cuando hablamos de ciudades fronterizas, y estamos hablando en términos de generación de energía, por ejemplo, nosotros podemos compartir energía hacia la Unión Americana, podemos compartir energía hacia la República de Guatemala y nosotros también podemos recibir temas energéticos, temas hidráulicos, una serie de esquemas que nos puedan ser beneficiosos. Ahí es donde comienza la interoperabilidad de las grandes ciudades. La certificación, nos exigimos para muchos productos, para muchos servicios, de manera individual en distintos sectores de la industria farmacéutico, que exista una calidad en el proceso. Bueno, pues esta calidad en el proceso, ¿sí?, tiene que certificarse para las grandes ciudades.
Y nosotros no podemos tener procesos de certificación si no nos vamos apegando a normas y estándares internacionales. A mí la verdad me apanica cuando veo que por el año 52, cuando nace la Comunidad Económica Europea, de los primeros temas que generaron ellos para estandarizarse fueron todas sus ingenierías, sus arquitecturas y sus esquemas de movilidad. Año 52. Estamos en el 2018. Si no me equivoco, a 66 años de que aquello sucediera, y aquí estamos batallando todavía con nuestras propias normas y estándares. Ni hablar de que nos podamos homologar a nivel mundial, y por muchos factores. La verdad es que una ciudad inteligente, así como nos pasa en la ingeniería y en la arquitectura, es un tema de latitudes y de altitudes. ¿Sí? No se van a resolver las cosas en la Ciudad de México ni en este país como se resuelven en Estocolmo, como se resuelven en Finlandia, como se están resolviendo en Holanda. No, nosotros tenemos que generar nuestra propia solución. Para ello estamos trabajando. Pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado, ¿sí?, en avanzar muy rápido a nivel mundial y en estar lo más homologados posibles, ¿sí? Todo lo que es la sustentabilidad para el diseño y plan maestro tiene que ser planeado estrictamente en función del beneficio del planeta. Por el momento que yo sepa, no nos podemos ir a vivir a Marte. Esta es la única casa que tenemos y la tenemos que cuidar. Que si Estados Unidos ya se salió del protocolo de París, bueno, esperemos que en algún momento regrese la razón y que no pasen de la barbarie a la decadencia sin haber conocido la cultura. En todo momento estamos trabajando, tenemos que estar constantes por esa misma función de tiempo de estar en la frontera del conocimiento. No nos podemos dar el lujo de estar trabajando en estas grandes ciudades con tecnologías de avanzada. ¿Qué es una tecnología de avanzada? Pues el smartphone que tenemos todos ya en la mano. Esa tecnología ya está, esa tecnología no es estado del arte, ni mucho menos está en la frontera del conocimiento. Sin embargo, tenemos que desarrollar los modelos suficientes para crear y estar informados. México es un país con una terrible dependencia tecnológica, y dentro de esta dependencia tecnológica, nuestros modelos económicos se van a incrementar en costo. 1, 2, vamos a estar recibiendo lo que nos quieran dar en términos de tecnología. Entonces el país tiene que trabajar mucho en esto para su planeación, ¿sí? La unión colaborativa ciudadana, que es un término que nosotros hemos acuñado. Tenemos que generar un nuevo modelo de convivencia. Dentro de la unión colaborativa ciudadana ya se habla en estas grandes ciudades del Smart Citizen, del ciudadano inteligente, pero no es porque vayan a nacer con más neuronas, sino con IQ excepcional, sino porque tienen que ser gente adaptable a vivir en esas ciudades. Y en esas ciudades que son urbes enormes y que muy posiblemente van a tener grados de sensorización, no muy posiblemente, realmente van a tener grados de sensorización muy importante. Y se tienen que lograr que la gente entienda, que sepa coexistir, ¿sí?, que se pueda dar más beneficios. Y esto no es un esquema ni socialista, ni comunista, ni capitalista, sino que tenga que dar más beneficios a quien más lo requiera. ¿Por qué? Porque es una ciudad incluyente. No pueden ser ciudades que se llenen de guetos. Entonces hay una actividad importantísima para que la ciudad inteligente suceda, y eso lo van a ver ustedes cuando lean y revisen los artículos a nivel mundial. Si no está el actor político, el actor gobierno y el Estado convencido del proyecto, no va a haber ciudad inteligente. Eso no va a suceder. Y si no hay ciudad inteligente, la posibilidad de llegar al colapso es verdaderamente enorme, ¿sí? Información urbana, bueno, ya tocamos todo el esquema, no podemos dejar de tener inventarios y transporte y movilidad. Nos decía Aldous Huxley hace muchos años que la forma más ineficiente de la actividad humana es transportar enormes masas en las mañanas a su trabajo y regresarlas por la tarde en las casas. Hoy la tecnología nos permite iniciar, continuar e inclusive cerrar actividades laborables desde la comunidad de nuestro hogar, ¿sí? No tenemos que estar
generando tanto transporte, tenemos que darle muchísima más lógica al transporte y tenemos que utilizar todo lo que es los esquemas ya de inteligencia artificial. Nos gusta mucho hablar de tecnología, pero la verdad es que en una opinión muy personal, la inteligencia artificial ya engulló o está engullendo a la tecnología. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial ya crea tecnología. Cuando hablamos de todos los esquemas de Big Data, ¿sí? Pues son cantidades enormes de información, ¿sí? Que pueden dar análisis y resultados en el momento. Y si nosotros vemos la actividad o el número de operaciones hidráulicas, eléctricas, de voz y datos, de movilidad que tiene una ciudad, solo con esquemas de inteligencia artificial los podemos lograr. Ya no podemos ir necesariamente nosotros al bomberazo. Aquí, bueno, por enunciar algunos puntos de lo que son ciudades inteligentes. En todos los temas de certificación, pues tenemos ciencias de materiales, calidades de aire, disciplinas agroeconómicas. Son más de 100 temas los que involucra el desarrollar un modelo de planeación para una ciudad como la de México, ¿sí? Y es la ciudad que en este panel escogimos, pero como más compleja, ¿sí? Porque esto es verdaderamente compleja. La verdad es que contra toda lógica, aquí se debe incidir en este país de lo particular a lo general, no de lo general a lo particular, porque la Ciudad de México es un tema que se debe de cocinar absolutamente aparte, ¿no? En todo lo que es el plan maestro tenemos todos los modelos de arquitectura, bioclimática, del hábitat, taxonomía, gentrificación, ¿qué quieren? Tenemos muchísimos esquemas por desarrollar, ¿sí? Frontera del conocimiento, ¿sí? Tenemos a los city managers. Híjole, si hay alguien aquí, algún amigo delegado va a decir, ¿me van a quitar la chamba? No, no te vamos a quitar la chamba, ¿sí? Vamos a dejar que tu quehacer político verdaderamente cumpla con su deber ser y no estés haciendo operaciones que no son de tu especialidad dentro de las ciudades. Tenemos los esquemas de Smart Cities, en que ya mencionábamos, ¿sí? Y todo lo que es, todos los influencers, todo lo que es la gente que puede influenciar en distintas zonas de las ciudades para poder trabajar, ¿sí? Normas estándares, pues bueno, tenemos la verificación, la acreditación, los procedimientos. Hay un mundo que desarrollar en estas áreas para la planeación de la ciudad. En la Unión Colaborativa de la Ciudadana, pues desde entender por qué somos como somos, por qué es nuestra idiosincrasia. Hay grandes estudios ahorita en Europa en los cuales descubrieron que la idiosincrasia de las personas depende mucho de sus raíces musicales, de la primera tonalidad que tuvieron. Híjole, van a decir, pues si aquí andábamos con percusiones, pues estamos fritos. No necesariamente, porque allá también tienen violines y han tenido problemas muy graves en Europa. Pero sí es para entender a la gente cómo tenemos las conexiones en el cerebro. Tenemos que entender perfectamente el humano, no conductualmente, sino cómo piensa, cómo se va a enfocar, por qué el Smart Citizen de Estocolmo no funciona para la Ciudad de México. Y estábamos escuchando que son los finlandeses, ¿no? Ya su modelo educativo prácticamente hace que los muchachos no vayan a las escuelas. Ese modelo educativo no deja tareas para la casa. Pero podemos también saber que en España retiraron en preparatoria la materia de filosofía. ¿Cómo nos atrevemos a quitar filosofía como materia? ¿No queremos que piensen? España, un país que pertenece a la Comunidad Económica Europea. Todo eso es un esquema que se tiene que trabajar de manera muy importante. Y si no está el actor político, si no está el actor social, si no está el actor económico, no va a suceder. ¿Y quiénes somos los que tenemos que empujar al actor político? La sociedad. Y la economía. Hemos escuchado hablar mucho de ciencia ficción. Y hoy por hoy nos damos cuenta que lo que veíamos algunos, que nos tocó ver los supersónicos o Star Trek, ¿sí? Pues ya vimos que tenemos los aparatitos aquí a la mano nosotros, como en aquellos programas de caricaturas y aquello que era ciencia ficción. Ahorita hay que trabajar la ficción social, hay que trabajar la ficción económica, hay que trabajar la ficción legal,
Nosotros en el área legal tenemos gente que está trabajando leyes para la paz. Como concepto suena avanzadísimo, pero cuando lo explican sí es posible llegar a leyes para la paz, no llegar a leyes para castigar. Ese es un cambio de switch en toda la actividad humana. Tenemos en 3 temas de transporte y movilidad, increíble, las grandes ciudades como la Ciudad de México, noticias, no todo mundo vamos a poder ir a trabajar a la misma hora, en términos de bloques. Y en términos particulares, nuestras agendas tendrán que ajustarse a la capacidad que tiene la ciudad, a la rentabilidad que nos puede dar la ciudad para transportarnos. Tienes opción de transportarte tantas horas al día. Oye, eso es un toque de queda, no es un toque de precaución. ¿Sí? Porque si no, vas a generar caos. ¿Sí? Y por el tipo de actividad, si tu actividad es de gabinete, disfruta tu fin de semana y muévete por la ciudad durante el fin de semana. No lo hagas durante la semana que requerimos tu espacio físico, la movilidad que ocupas para lograr las cosas. En información urbana, bueno, ya es hora de que comencemos a trabajar en saber qué tenemos, cuál es nuestro inventario, cómo está interconectado, cómo tenemos los suministros, y sobre todo en una ciudad que cada vez que hay sismos sí vemos edificios rotos, pero hay toda una infraestructura que recorre el subsuelo que también está rota. ¿No notamos que de repente la colonia Roma, después del último sismo, comenzó a oler a drenaje prácticamente toda la colonia? Yo no sé cuántos drenajes se rompieron ahí, ¿sí? Y qué problema tengamos, y quién está interactuando. Porque yo hasta ahorita, como no sé a mí que se me ocurrió decir es que se rompieron drenajes, no he visto que hayan en alguna noticia levantado la mano y digan, no solo los edificios, por abajo estamos hechos trizas. Y sobre todo estamos en una ciudad que es un lago con un promedio de hundimiento entre 5 y 10 centímetros al año, pues no creo que esté muy estable todo lo que tenemos en esas zonas. En todos los temas de inteligencia artificial, quiero tocar un punto muy importante. Si nos vamos en exclusivo sentido hacia lo que es la técnica, este país tiene que migrar ya muy rápidamente a la tecnología 5G. Necesitamos altas velocidades de transmisión, muy altas velocidades de transmisión. ¿Para qué? Y una red verdaderamente distribuida y lo más completa posible para que se pueda sembrar toda la sensorización en las ciudades, para que podamos trabajar el Internet de las cosas, para que podamos tener urbótica, para que podamos tener domótica, inteligencia dentro de las casas, inmótica, que ya existe mucha inteligencia dentro de los edificios. Las ciudades tienen que tener factores biotecnológicos. ¿Cuántos edificios? El edificio verde verdaderamente, ¿no? Como ahora que les ponen las fachadas y son de plástico, resultó peor el remedio que la enfermedad. Para producir todo ese plástico contaminaron más y ahora que lo quiten, ahora vamos a ver los 5,000 o 10,000 años, no sé cuánto tarden en deshacerse esa cosa, ¿no? Entonces es muy importante que ya veamos que en esas ciudades donde vamos a estar creciendo al 200% para el año 2030 y donde para el año 2050 va a vivir el 90% de la población a nivel mundial, deben haber factores que puedan hacer sostenible la vida en las ciudades. Porque cuidado que macheteamos con la sustentabilidad. Y decimos que todo es sustentabilidad, inclusive los americanos solo tienen una palabra para definirla. Pero nosotros tenemos este rico idioma de Shakespeare que tiene otra palabrita, que es la sostenibilidad. Y si no tenemos la actividad, si no cumplimos como city managers con la actividad para lograr esa sostenibilidad, una vez más vamos al colapso. Y si vamos a hablar nosotros de Big Data, no solo necesitamos datos, esos datos tenemos que convertirlos en información para generar nuestros patrones de condición urbana y para poder vincular nuestras ciudades y vincularnos con otras ciudades. Y aquí está donde, diría yo, el leitmotiv de este panel. Cuando hablamos de ciudades como la Ciudad de México, nosotros tenemos que pensar en esquemas de mitigación. Triste pero cierto, ahorita no pidamos más.
Sabemos que tenemos problemas enormes que requieren cantidades enormes de dinero y que tenemos necesariamente que mitigar. Si estamos hablando de una ciudad como la ciudad de Querétaro, como la ciudad de Puebla, bueno, podríamos tocar desde luego mitigaciones, o va a entrar en todos los ejes de manera horizontal, pero ya se puede comenzar a prevenir. Podemos tomar medidas preventivas para que no sucedan cosas que por la experiencia ya sabemos que pueden llegar a suceder. Y si habláramos de una ciudad pequeña, San Juan del Río, Tequisquiapan, qué sé yo, aunque ya está conurbada, Cholula, en Puebla, pues podríamos tener predicción. En todo momento podemos tomar actividades que digan esto puede llegar a suceder. Hace rato nos daban un dato de entre las ciudades más inteligentes del mundo se encuentra, bueno, Estocolmo, se encuentra Helsinki, y me acabo de enterar en una breve reunión que teníamos que ya saben que esa ciudad algún día se va a inundar y ya tienen los planes para evitar la inundación. A nosotros el sismo nos agarró una vez más con los dedos en los cajones. Afortunadamente esa actitud del pueblo de México, que es maravillosa, salió a las calles a ver qué hacía, pero no sabíamos cómo hacerlo. Dentro del esquema de ciudades, inteligencia y planeación, tiene que haber RESILABs en toda la ciudad. Son los laboratorios de resiliencia. ¿Para qué? Para que en caso de una contingencia, que ya sabemos que tiembla en la ciudad, creo que ya estamos todos enterados, sepamos qué acciones tomar, cómo las vamos a tomar. Oye, yo el RESILAB de aquí del Pedregal, pues tengo a la cámara al lado, la cámara interactuó, vengan mis amigos de la cámara y que ellos nos ayuden, ¿sí? Si estábamos más allá por la UNAM, pues que se acerque a la Facultad de Ingeniería y de Arquitectura de la UNAM, ¿sí? Y ya tener identificados por nombre, así como planeamos hace unos momentos antes de que iniciáramos el evento, nos dieron unas características, una serie de pasos que teníamos que tomar en caso de sismo, de cómo debíamos evacuar. Es lo mismo para la ciudad, exactamente, solo que aquí es uno, cuando hablamos de la ciudad son millones de números. Esas son las actividades, las acciones de gobierno o de sociedad que ya se deben de ir tomando en cuenta. Aquí les quiero dar algunos datos a nivel internacional, ¿sí?, de cómo se están desarrollando estas ciudades y qué están trabajando, por qué, en función de latitudes y altitudes. Si hablamos del éxito, en términos de los indicadores de cómo han mejorado estas ciudades, bueno, pues Londres, Los Ángeles y Boston, su capital humano. Y a mí me da mucho gusto cuando veo ahí a la ciudad de Los Ángeles, ¿sí? Porque hasta una película tenemos, ¿no? Que vivan un día sin mexicanos, a ver qué se siente. Sí podemos. Sí podemos. Y además es cruzar una rayita teórica fronteriza antes de que le hagan el muro, porque eso sí va a ser más real. Bueno, ya el muro ya tiene buen avance, ¿sí? Y cambiamos nuestra conducta, y cambiamos hasta, si no nuestra idiosincrasia, la manera de hacer y de ver las cosas. Cuando hablamos de cohesión social, esa unión colaborativa que vimos por ahí en algún slide, pues tenemos a los finlandeses, ¿sí? Tenemos a los alemanes. Y en Alemania, pues bueno, ahí tenemos la historia, después del año 49 a la fecha, la cuarta potencia del mundo y la primera potencia de Europa, ¿no? En términos de economía, pues sí, el tamaño importa en este caso, ¿no? La ciudad de Nueva York, Tokio y Los Ángeles. Son grandes economías y tienen con qué, tienen por qué y para qué, y la necesidad inclusive para hacerlo. En términos de trabajo de gobierno, los australianos con Melbourne, los suizos en Ginebra, Berna. En términos de planeación urbana, curiosamente en Nueva York, Toronto, París, medio ambiente, Reykjavik, Wellington, Copenhague. En tecnología, Hong Kong, Singapur, Ámsterdam. En movilidad y transporte, París, Londres y Seúl. Y en alcance internacional, París, Londres y Nueva York. Les voy a dar un dato que a mí me sorprende. ¿Saben cuál es la ciudad mayormente digitalizada del planeta?
que tiene todas las posibilidades de convertirse en la ciudad más inteligente del mundo? No. Riga, en los países bálticos. Ya han desarrollado todo su modelo de comunicación para poder sembrar toda la estructura y trabajar paralelamente para ser ciudad inteligente. Y efectivamente nos vamos siempre con los grandes tigres del Pacífico, ¿verdad? Porque ellos la poseen, pues no, fueron en Riga. O sea, es un tema de conciencia, de tomar actitud, de quererlo hacer un poco. Y ahí es donde un poquito lo que nos mencionaba Arturo al principio de la plática, queremos tocar de números. ¿Sí? Estos números están en dólares. Nada más en energía, estas ciudades están orientando a 660,000 millones en beneficios de ahorro de energía. Están conectando más de 20,000 millones de dispositivos a sus redes móviles. ¿Se imaginan ustedes la cantidad de movimiento tecnológico que está sucediendo para esto? ¿Sí? La fuente, bueno, pues la fuente es curiosamente, porque hay mucho avance, la Universidad de Navarra, en España, la que ha generado estos datos. Ciudades inteligentes en el planeta. Pues vemos por aquí a Asia, vemos hacia la Unión Americana, vemos a Europa, que Europa sigue siendo el líder con mayor número de ciudades inteligentes en el planeta. Nos encontramos también, pues los irlandeses están por ahí, los españoles, continúa Estados Unidos, continúa Europa, los canadienses, Europa Oriental, Riga por ahí al final. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nosotros empezamos por comunicaciones, entonces pues en ese balance general no les tocó, pero en lo particular se llevaron a todos, Stalin ahí en Rusia, y no vemos ni una ciudad de América Latina. Absolutamente ninguna ha iniciado actividad. Y miren que en términos de infraestructuras en edificios ya tenemos certificaciones tipo LEED, tipo BOMA, que permiten que ya esa pequeña celulita que es un edificio, una torre enorme en el Paseo de la Reforma, porque aparte solo estas grandes torres nuevas tienen este tipo de certificaciones, ya lo están logrando. Pero es uno en cuantos. Y lo importante no son los edificios, las casas, las infraestructuras, carreteras, puentes, hidroeléctricas, termoeléctricas, industria, todo impacta al medio ambiente, absolutamente todo. Yo tengo una tesis muy simplista. Ya nos gastamos enormes cantidades de dinero en destruir al planeta, enormes, no tengo ni idea de cuál sea el número. Pues por lo menos multipliquen por 2 o 3 lo que vamos a gastar en recuperar al planeta y en no impactarlo. Ese es básicamente el dato. Muchas gracias y estoy a sus órdenes si tienen preguntas. Aquí la charla. Gracias. Sergio, Muchas estamos a sus gracias, órdenes. Pablo. No sé, abrimos los micrófonos al auditorio por si alguien tuviera alguna pregunta. Sí, Si quiere decir su nombre y de dónde viene y la pregunta, Sí. por favor. sí, Luis Galindo, soy consultor independiente en la administración de proyectos digitales. Sí. Primero felicitarle por su gran conocimiento y forma de Gracias. transmitirnos para concientizarnos mejor de esta situación y desde luego pues estamos en la misma lucha, ¿verdad? Así es. Bueno, rápidamente, de acuerdo a su expertise, ¿qué norma es la que más le urge desarrollar a la Ciudad de México? Y le doy la segunda para ya no interrumpirlo. ¿Qué opina de crear una gran biblioteca general digital de información de la Ciudad de México en lugar de el Archivo General de la Nación, etcétera? Algo equivalente ya moderno y que resguarde desde toda la información de las construcciones,
todos los historiales, y que no haya no solo la información ASBIR como está la ciudad, sino que permanentemente se actualice, y entonces cambia el término al as-is, que es como está en ese momento la ciudad. Así es. Mira, primero que nada quiero acusarme, no soy ningún experto en normas, ¿sí? Y todo este tema, desde el 2015 se disparó todo el conocimiento de ciudades inteligentes, es muy reciente. Sin embargo, ¿qué sí te puedo decir? Tenemos normas ya para sustentabilidad, que son muy importantes. Tenemos normas de edificación, construcción, de manejo de agua, de cómo se debe administrar las infraestructuras, etcétera. Sin embargo, ¿qué pediría en términos a la Comisión de Normas? Tenemos que tener ya la norma para ciudades inteligentes, ir de lo general a lo particular y comenzar con 3 temas que los dije al principio de la charla. Lo que es la interoperabilidad, lo que es la rentabilidad y el beneficio social y económico para que sea objetivo que trasladan a la sociedad. El beneficio ya político, ese llega a ser subjetivo. Yo trabajaría en esos 3 ejes. Y si me repites rápidamente tu segunda pregunta, por favor. Sí, ¿cómo ve que se cree la primera biblioteca digital general de la Ciudad de México con toda la información, pero con información siempre dinámica, que sea dinámica, que siempre esté con la última información? Mira, hay algo que te puedo decir, el valor que va, la verdad, ahorita se habla mucho de minería de datos, ¿sí? Gracias. Es la nueva minería, ya no es la explotación de recursos naturales. Entonces, al hablar de minería de datos, el actor debería de ser el actor empresarial, el actor social. Se tiene que crear ya, ¿sí? Existen plataformas que nos están ganando, si ahorita preguntamos, yo creo que Google Maps tiene mejor información urbana que todo el INEGI, ¿sí? Y es una empresa transnacional, una vez más, dependencia tecnológica. Entonces, sí se debería de desarrollar ya, se tiene que desarrollar con plataformas ya creadas, se tiene que considerar la inteligencia artificial, se tiene que considerar todos los esquemas de Big Data y empezar también a hacer una tarea que esa sí es institucional y del gobierno, de actualizar, como decías tú, es cómo está el edificio, cómo está la infraestructura, cómo está la calle, qué tuberías hidráulicas, drenajes, etcétera, fibras ópticas, en fin, cuanta red recorre, pudiera estar, ¿sí? Es un tema de ya, y el único país que tiene avance significativo en este último punto que tocas es Japón. Ellos tienen un buró que ya tiene toda esta información y exige y tiene información de sustentabilidad. O sea, que la actividad de tu infraestructura esté siendo positiva para el planeta. Gracias. Muy bien, tenemos tiempo para otra pregunta ahí atrás. Gracias, muy amable. Buenos días. Buenos días. Tu servidor Felipe Gómez, de la Delegación Estado de México. Soy miembro de la primera generación de la especialidad allá en el Estado de México. Bueno, quería yo comentarte, muy interesante tu exposición. Gracias. Te felicito, sinceramente. Y buena parte de lo que ya por aquí tú nos expusiste, de alguna manera lo hemos visto en las diversas materias que hemos cursado en la especialidad. Mucho se ha hablado definitivamente pues, de las ciudades sustentables o sostenibles, ¿no? Aquí un comentario que yo inclusive he expresado en la especialidad, de alguna manera la participación de las autoridades en México pues es fundamental, ¿no? O sea, lo que tú has estado aquí expresándonos, haciéndonos ver de ciudades con grandes desarrollos, con grandes avances, bueno, de alguna manera pues aquí México pues estamos en un rezago tremendo, ¿no? O sea, completamente como tú lo has expresado. Definitivamente, mi punto de vista es que las autoridades, mientras no tomen actitudes, acciones, ¿sí? Nosotros, pues vamos,
podremos seguir avanzando en conocimientos, en especializarnos, en ir implementando en el ámbito de edificación las tecnologías, lo que es sustentable. Pero el tema en el que tú, planteaste tu exposición de ciudades sustentables, pues definitivamente considero yo que las autoridades, pues en primera instancia, son las que deben de tomar esas acciones para que esto avance más rápido. Yo siempre también he considerado que la Cámara debe de buscar ese vínculo con las autoridades para que definitivamente este esquema de simposio y nosotros como parte fundamental en la participación del cambio, de la reconversión en las edificaciones y en las ciudades, pues tengamos esa participación. Ese es mi comentario. Muchas gracias. Gracias. Sí, definitivamente, nada más reiterando, el actor político, el gobierno, el Estado son fundamentales. Lo dije que no va a suceder si este actor no tiene, yo ya no quiero hablar de voluntad política, porque de buenas voluntades yo creo que ya estamos un poquito cansaditos. Tiene que tener la convicción y la acción para hacerlo. ¿Por qué? Porque los números están hablando por sí solos. Estamos en un estado de emergencia. ¿Sí? Como reza el refrancito ese por ahí, la casa quemándose, ¿sí? Y dos, los señores alegando de quién es mejor. La casa se está quemando. ¿A quién escucharon ustedes, ¿sí?, tocar todo el escenario de una ciudad inteligente de los candidatos al gobierno del Distrito Federal en los debates? A ninguno. Y si les preguntas, ¿sí?, no, van a voltear para otro lado. Y no porque sea un tema muy innovador, sino por lo que engloba, por cómo tiene que interoperar, por esos ejes, esas arterias que lo recorren horizontalmente, que son muy simples, son 3. Eso habla de una reestructura del Estado, de una reestructura del gobierno y de una reestructura de las formas de gobierno. Ahí es donde está el cambio de chip más difícil, ¿sí? Porque la sociedad solemos ordenarnos relativamente. El problema es que se ordene el gobierno y el Estado. Muchas gracias a todos. Gracias, Pablo. Y cualquier pregunta adicional, estamos a sus órdenes en internet, ahí están mis correos, pero de cualquier modo se los van a publicar ustedes. Nos comentan que por tiempo, si le podemos hacer llegar las preguntas vía correo electrónico o Twitter, con todo gusto nos atiende las preguntas. ¿Sí? Entonces, para concluir nuestro panel, el ingeniero Sergio Macul entregará un obsequio al ingeniero Pablo Colas Murillo. En nombre de la Cámara te agradece tu apoyo, tu tiempo y habernos compartido esta visión de Smart Cities, ¿no? Gracias. Muchas gracias.